Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada al entrenamiento, a la capacitación, a la formación, a la educación, al entrenamiento y propiamente al perfeccionamiento jurídico de los abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial para que conozcan cómo se aplican los derechos y deberes, cuáles son las características, los fundamentos, las condiciones, los requisitos, los elementos de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, con la particularidad de que esta tecnología tiene una dinámica que si existe para el bien brinda un alto impacto positivo y si existe para el mal, por supuesto, su capacidad de generación del mal es de un carácter destructivo, dañino en gran volumen y por eso cuando los abogados conocen cómo aplican los derechos y deberes, las características de los derechos y deberes, en definitiva conocen cómo se cumple con el derecho, con lo definido en el todo del derecho, cómo aplicar, es decir, qué significa y cómo se aplica el todo de lo definido en el derecho en relación con la inteligencia artificial y por ende son capaces a la vez de aclarárselo a los demás relacionados con ellos a la medida de cómo exista cada situación y de esa forma exista claridad sobre cómo existe el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial y si cada quien aplica ello, existe como tal la inteligencia artificial con validez jurídica, buena para el bien. Y en esta ocasión explicaré precisamente en qué consiste lo conocido, denominado como justicia privada, la justicia privada, en relación con la IA, en relación con la inteligencia artificial. Y es que se considera que las partes de una relación jurídica que las personas participantes de una relación jurídica, que las personas que existan en una relación jurídica, partes que son personas físicas, es decir, naturales, es decir, seres humanos como tal, seres humanos de carne y hueso, y personas morales, jurídicas, es decir, organizaciones del sector público y privado, según cómo exista cada organización, ubicadas en el lugar donde existan en cualquier parte del mundo, según cómo existan propiamente, específicamente, a la medida de cada relación jurídica donde existan, y por ende se considera que las personas en general, los seres humanos y las organizaciones, son quienes tienen el derecho de definir cómo se maneja su relación, cómo existirá y propiamente cómo debe existir y propiamente cómo existe su relación jurídica, porque tienen la libertad y por ende ejerciéndola, aplicándola, disfrutándola, gozándola, cumpliéndola, cumpliendo con sus características, pueden definir cómo existe la justicia y por ende qué es lo justo en relación con ellas y propiamente en relación con la forma de la existencia de la relación jurídica, en relación con la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, a la medida de la relación jurídica, a la medida de la forma en la cual existe la relación jurídica, con base en cómo existen cada uno de sus hechos, cada uno de sus hechos y propiamente el todo de su hecho de la existencia, creado por el resultado de la unión de cada uno de los hechos que la conformen, que existan en relación con ella, creada por el resultado de la unión, forma creada por el resultado de la unión de cada uno de sus hechos. Por eso se trata del todo, es decir, de la forma de la existencia, que existe por el resultado de la unión de los hechos, de sus hechos, de los hechos de la relación jurídica. Y por ende, son libres las partes, las personas existentes en la relación jurídica, de definir cómo aplican, cómo aplicarán y propiamente cómo aplican los derechos y deberes, según la forma en la cual a cada quien le vayan aplicando y propiamente apliquen los derechos y deberes, es decir, el todo de lo definido en el derecho, a la medida de cómo vaya existiendo cada quien, cada persona, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica, la relación jurídica involucrada. Entonces, por ejemplo, pueden diseñar un documento como, por ejemplo, un contrato para establecer cómo se van a solucionar las controversias, qué formas van a existir para dirimir, solucionar, resolver los conflictos, las controversias, las disputas que se presenten entre ellas, bien sea entre algunas o todas, entre unas, algunas o todas, las partes, las personas involucradas, participantes existentes en la relación jurídica y por ende esto se conoce como justicia privada porque privadamente, directamente las personas, sin contar con el acceso a una autoridad del sector público, definen
cómo se va a manejar la justicia en relación con ellas, por ejemplo, diseñando y por ende aplicando la forma de solución de controversias, de solución de conflictos que sea aplicable, que aplique según cada situación con base en lo que definen las partes y propiamente con base en lo que vayan definiendo a lo largo del todo de la relación jurídica y propiamente con base en lo que decían en el todo de la relación jurídica en relación con cada aspecto, con cada situación, con cada momento, con cada tema, con cada hecho, con cada forma de la existencia existente dentro de la relación jurídica y propiamente en general en relación con la relación jurídica, en relación con su forma de la existencia. Y por esa razón, esto debe ejercerse de una forma válida jurídicamente y propiamente eso solo existe cuando es algo válido jurídicamente, es decir, cuando se basa en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, cuando existe con base en el cumplimiento del derecho de una forma armónica con lo definido en el todo el derecho, de una forma armónica con los derechos y deberes, por ende con las características de los derechos y deberes, armónico con las características de los derechos de cada uno de los derechos y de los deberes de cada uno de los deberes. Y por ende, si por ejemplo una persona es del sector público, no existe una libertad como si existe frente, o sea, la forma de la libertad no es igual a como existe frente a una organización, por ejemplo, una empresa mercantil, comercial, del sector privado, porque en este caso, como desempeña una función pública, cumple una función pública, realiza la función pública, debe estar en armonía con ello y por ende sus intereses y propiamente su enfoque, su campo de acción es enfocado, es basado, es dirigido a satisfacer el bienestar general y propiamente la función pública con base en la forma en la cual existe la específica, es decir, la respectiva función pública con base en la forma en la cual específicamente existe esa función, a la medida como existe específicamente la respectiva relación jurídica, es decir, con base en la forma en la cual específicamente, es decir, de manera única, específica, concreta, singular, específica, exista dicha persona del sector público en dicha relación jurídica con base en la forma en la cual exista dicha relación jurídica. Entonces, todo depende de cada persona y propiamente de los hechos y propiamente del todo el hecho de cada relación jurídica para saber qué es lo válido e inválido jurídicamente, qué es lo libre y cuál es el límite por ende dentro de lo que es libre, cuál es la libertad y por ende dónde inicia, cómo se desarrolla y cómo termina, cuál es su alcance y por ende su efecto y por ende qué es lo que no se puede hacer porque está prohibido y propiamente porque es algo antijurídico, es decir, algo que afecta el goce de los derechos, hace que no exista propiamente el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, como tal existe es justicia, no justicia privada, solo que las partes tienen la relación jurídica eh, a su cargo y dentro de ello tienen la libertad. Y propiamente, más que tengan a su cargo la relación jurídica, son quienes participan, son las participantes, los partícipes, las partícipes de la relación jurídica, porque en general están a cargo todas las personas que directa o indirectamente se relacionen con la relación jurídica. Por eso es que es posible que los mecanismos de control del sector público y en general que cualquier mecanismo de control de una persona existente de una forma externa a las personas que existen dentro de la relación jurídica pueda ejercer precisamente un control para proteger precisamente el Estado de Derecho cuando se afecte algo, es decir, cuando existe algo antijurídico. Otra cosa es que dentro de la libertad válida jurídicamente, dentro del ejercicio de la libertad definida en el derecho, es decir, cumpliendo con los requisitos definidos en el derecho, es decir, la libertad jurídica y la libertad, se puede hacer todo lo que sea posible y ahí no se afecta nada. Pero cuando sí se afecte algo, por ejemplo, el que una empresa mercantil considere que está autorregulando diciendo que va a ofrecer productos de mala calidad, o sea, de calidad inválida, no armónica con las formas en las cuales le apliquen los derechos y deberes en la medida en la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista el respectivo producto, pues digamos que ahí como tal no es claro que no existe, es decir, no existe validez jurídica y por ende esto no es libre y por ende no es justicia privada, es algo injusto, algo antijurídico, algo inválido y por ende tiene competencia para actuar cualquier persona del sector privado y público que precisamente se relacione con ello de alguna forma. Y por ende incluso es posible que se brinde una opinión públicamente sobre el producto. Y eso no es algo antijurídico porque el hecho como tal es que existe un producto antijurídico y por ende está poniendo en riesgo y si es el caso afectando, si es que ya se ha consumido por parte de alguien o de alguna forma alguien se ha afectado con relación a ese producto y por ende es algo válido el afirmar ello porque existe el hecho y por ende la prueba del hecho que se conforma con el hecho de la decisión de la empresa y propiamente con la forma y específicamente con la forma de la existencia del producto. El producto en sí mismo es la prueba de su falta de calidad válida, de su calidad inválida.
y por eso es posible, por ejemplo, que alguien externo realice algo frente a ello o, por supuesto, que las respectivas, por ejemplo, autoridades de control del sector público realicen sus respectivas funciones y por ende logren que se controle en lo posible el producto de la forma más oportuna, más diligente, más efectiva posible, y a la vez que se suman las consecuencias por parte de esa empresa por el hecho de haber hecho ello, por el hecho de haber hecho lo antijurídico. Y por esa razón, no existe justicia privada sino justicia, y en relación con la inteligencia artificial es posible que exista una definición de cómo se realiza la libertad y por ende de qué es lo justo e injusto jurídicamente si está basado en lo válido jurídicamente. Y por eso se puede definir cuál es la garantía, o sea, la garantía en relación con la calidad de una inteligencia artificial, siempre que sea, como se ha explicado, algo válido jurídicamente esa definición, no cuando de manera antijurídica se está imponiendo, es decir, obligando a una de las personas participantes en la relación jurídica donde existe una inteligencia artificial, el que se someta, sin ser consciente de ello y propiamente sin aceptar ello, a una calidad antijurídica en relación con la inteligencia artificial. O el que, por ejemplo, se le traten datos personales que requieran de la autorización del titular, de la autorización de esa persona cuyos datos van a tratarse y que la persona realmente no sea consciente de ello porque no entienda lo que le estén preguntando, requiriendo, solicitando, o porque aunque lo entienda, no tengo otra opción que aceptarlo porque le están obligando a que el acceso, por ejemplo, a un producto se condiciona sin opción alternativa, sin otra opción, a que se acepte ese tratamiento y como la persona necesita el servicio, acepta ello, pero realmente no porque lo decide, sino porque la someten a ello. Por eso es una práctica antijurídica. Entonces, esto no es parte de la justicia privada. La justicia privada es cuando es en armonía con los derechos y deberes y propiamente no es parte de la justicia. La justicia privada no existe. No es lo justo, no es la justicia, sino que la justicia es cuando realmente las relaciones jurídicas se basan en los derechos y deberes, en el ejercicio de los derechos y deberes, con base en la forma en la cual le apliquen a cada quien. Y si se existe con base en ello, ahí sí se va, por ende, como se están ejerciendo los derechos y deberes, se van aplicando de la forma en la cual se vayan decidiendo por parte de cada quien y por ende, por parte de todas las personas, de todas las personas, del todo de la persona, del todo de las personas existentes en la relación jurídica, creado por el resultado de la unión de cada una de las personas existentes en la relación jurídica a la medida de la relación jurídica, y esa es la forma en la cual existe la inteligencia artificial válida jurídicamente en la relación jurídica porque existe con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende los derechos y deberes de cada persona existente en dicha relación jurídica son efectivos, se cumplen y por ende ese es el deber ser jurídico, porque no se trata de estandarizar el que toda relación jurídica se maneje de la misma forma, o sea, toda relación jurídica donde existe una inteligencia artificial se maneje de la misma forma, no, al contrario, se debe manejar esa a la medida de la forma en la cual vayan existiendo y propiamente existan los derechos y deberes. Y eso permite entonces que las partes sean libres y propiamente manejen sus derechos y deberes de una forma válida jurídicamente conforme con lo que se vaya necesitando y propiamente vaya siendo válido jurídicamente y por ende les vaya atendiendo sus derechos y deberes en la relación jurídica. Y esa es la forma en la cual realmente la inteligencia artificial es válida, efectiva, benéfica, para el bien, brinda bienestar, soluciona los problemas válidos que tengan las personas existentes en la relación jurídica donde existe este producto, este objeto, la inteligencia artificial. Por eso se trata de conocer y aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica para abogados y equipos de abogados sobre la forma en la cual aplican, es decir, sobre la manera de aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y por ende sean capaces de manejar cualquier asunto jurídico relacionado con la inteligencia artificial, bien sean asuntos vinculados con el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial o asuntos basados en el incumplimiento del derecho ante la inteligencia artificial, frente a una inteligencia artificial en relación con una inteligencia artificial. Igualmente, para que conozcan nuestra oferta de formación jurídica, educación jurídica, capacitación jurídica, entrenamiento jurídico, perfeccionamiento jurídico en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre el cumplimiento del derecho, sobre la forma en la cual se aclaran y aplican los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.